Gracias, presidente, señorías. Nos encontramos en el debate para la convalidación o no del decreto ley 49 del 22, con la numeración del Parlamento, porque con la del Gobierno es el 422, si no estoy equivocada. Y yo lo primero es llamar la atención sobre el número de decretos leyes que se han dictado por el Ejecutivo, algunos con mayor y otros con menor acierto, pero lo indudable es que es una muestra más de las situaciones extraordinarias a las que se ha tenido que enfrentar el actual Gobierno desde el inicio de su mandato. Y ciertamente muchos de estos decretos leyes hemos decidido tramitarlos en este Parlamento como proyectos de ley, en algunos casos pues para recoger las recomendaciones del Consejo Consultivo y en otros casos simplemente porque este Parlamento ha entendido que era necesario mejorar el texto. Y desde Nueva Canarias entendemos que este es uno de esos casos. Entendemos que este decreto ley debe ser tramitado como proyecto de ley para su mejora en algunos de los aspectos regulados en el mismo. Entrando en su contenido, nos encontramos ante un decreto ley que contempla varias cuestiones independientes entre sí. Por un lado, se contempla en esta norma el compromiso asumido por el vicepresidente del Gobierno con todos los grupos parlamentarios durante el debate para la convalidación del decreto ley 47/2022, de medidas urgentes para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación Next Generation en el ámbito de la Agencia Tributaria Canaria, que además tuvo lugar, si no recuerdo mal, el pasado pleno. Compromiso que consistía en incluir en el primer decreto ley que aprobara el Gobierno los dos temas que planteaba el consultivo, a los que todos dijimos que sí y votamos a favor para no tramitarlos como proyecto de ley. Esa es la razón por la que está en este compromiso, por lo tanto, que está cumplido, con lo que yo entiendo que ninguno de los grupos tenemos o deberíamos tener nada que objetar. Por otro lado, se contempla la aclaración de una competencia que desde el año 2014 la Comunidad Autónoma de Canarias atribuyó a los cabildos insulares. Y me refiero a la declaración del órgano competente para la aprobación de los planes de ordenación de los recursos naturales, además los planes de zona. Una competencia que se contempló en la ley del año 14 y en esa se establecían que los instrumentos de ordenación de los espacios naturales serán formulados y aprobados por el órgano sustantivo que es el Cabildo. Pero eso sí, una competencia que en ningún momento se delegó, ni mucho menos se transfirió, sino que se atribuyó. Atribución que además se ratificó en la Ley del Suelo del 2017. Pero tras más de 7 años desde que se produjera esta atribución, los juristas empezaron a tener distintas interpretaciones sobre lo regulado, no solo en las sucesivas leyes, la del 14 y la del 17, sino en el reglamento de desarrollo de la Ley 14 de Suelo de Canarias. Y yo tengo que decir que sin ser jurista entiendo que siendo un reglamento una norma de menor rango que una ley, pues me cuesta entender que en la segunda, o sea, en el reglamento, hagan distinciones, que no hagan la primera, que es la ley. Pero bueno, en cuyo caso, esto está así y hay, insisto, distintas interpretaciones. Y entendemos que dado el que unos por otros la casa sin barrer y consolidándose por sentencias judiciales, acciones anómalas dentro de los espacios naturales por ausencia de por de zona, entendemos que es urgente y necesario clarificar cuanto antes la situación y que no se siga paralizando los instrumentos de ordenación en función de la interpretación que cada quien le quiera dar. Ahora bien, también quiero llamar la atención sobre los medios materiales, personales y económicos para asumir estas competencias, cosa que llevo reclamando desde el año 16, porque la asignación de las competencias a los cabildos insulares por parte de la comunidad autónoma no se hizo y es obligación hacerla mediante, o sea, transfiriendo dotando de medios materiales, personales y económicos a los cabildos para que garanticen la eficaz gestión de las mismas. Sobre el tercer asunto, y que tiene que ver pues, con la legalización de las explotaciones ganaderas, es un tema con complejidad, no tengo tiempo, y en el caso que el decreto ley se tramite como proyecto de ley, cuestión que Nueva Canarias va a votar a favor,